Estamos dialogando en esta noche con el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta. Planteábamos antes de irnos a la pausa el tema de los consejos de salarios que están cerrando, ministro, prácticamente. Sí, yo diría que estamos en la fase ahora sí final. Quedan algunos sectores importantes, como el transporte de carga, que en estos días, bueno, quizá mañana o pasado se logre alcanzar un convenio, y algunos otros sectores de menos peso, no por ello menos importantes, pero de menos peso, y por tanto estamos trabajando en una síntesis, digamos, de lo que ha sido los resultados de esta ronda, que creo que van a arrojar. ¿En qué porcentaje más o menos se puede llegar a acuerdo? Los porcentajes de acuerdo son probablemente más altos que los de las rondas anteriores. Superan el 90%. En los casos en que no ha habido acuerdo, el gobierno ha votado en forma alternativa con trabajadores y empresarios. Pero el dato relevante es que más del 90% de los más de 220 grupos de consejos de salarios terminan con convenios. La gran mayoría son convenios entre 24 y 30 meses. Hubo situaciones particulares, en algunos casos se extendió el convenio vigente por un año más para tomarse más tiempo para negociar, pero en líneas generales son convenios que llegan a la mitad del periodo de gobierno, que culminan a mediados del año 2013, donde se han alcanzado acuerdos significativos, no solo en aspectos vinculados a los temas salariales, sino también en muchos otros. Y me parece que quizá el elemento más significativo es el acento que se ha puesto por las dos partes, por los empresarios y los trabajadores, en temas vinculados a la formación, a la capacitación, a la seguridad en el trabajo, a la salud. Se ha anunciado, ministro, un acuerdo en un sector que es emblemático, como puede ser el sector rural. Exacto. Con un salario que va a andar en unos 8.000 pesos, un salario nominal promedio de 8.000 pesos. Ahora uno se pregunta, ¿cómo hace el ministerio para inspeccionar, para constatar que realmente eso se está cumpliendo? Porque uno piensa, bueno, de repente un peón que está en el medio del campo no se va a ir a quejar porque sabe que probablemente se puede quedar sin trabajo. ¿Cómo hacen para que eso realmente se cumpla? Bueno, yo creo que hay que incorporar elementos nuevos, ¿no? Primero, el ministerio tiene presencia en todo el país, y nuestros cuerpos inspectivos, que tienen inspectores con dedicación exclusiva, digamos, a la tarea, recorren todo el país y reciben en muchos casos denuncias. Las denuncias anónimas se investigan tal y como si fueran hechas directamente por la persona o la entidad. ¿Cómo se hace llegar una denuncia anónima al ministerio? Bueno, se presenta a través de un teléfono que el ministerio tiene, un 0800 dirigido justamente a recepcionar estas denuncias. Se hacen a través de las organizaciones sindicales en muchos casos, sin identificar al trabajador, y estas denuncias se inspeccionan todas. Pero además hay operativos inspectivos que el ministerio realiza en distintos puntos del país, lo ha hecho en todo el territorio nacional. ¿En el campo también se hace? Sí, claro. En el campo y muchas veces llegando a pie al lugar, porque a veces ni siquiera dan paso los caminos con vehículos como tenemos, precisamente adaptados para llegar a zonas rurales. ¿Cuántos ¿verdad? inspectores tienen? Tenemos aproximadamente unos 160 inspectores dedicados exclusivamente a la inspección, más el personal obviamente administrativo de la inspección. Son personal especializado y calificado, en muchos casos en tareas específicas, porque, para poner un ejemplo, generar todas las tareas inspectivas en el puerto de Montevideo implica conocer muchos aspectos del funcionamiento y de las normas que rigen dentro del puerto. Para poner un ejemplo claro, donde tenemos cuerpos inspectivos específicos y formados a tales efectos. En este sentido hemos tenido capacitación apoyada por la Organización Internacional del Trabajo y demás. Nosotros somos la policía del trabajo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, se han hecho este año operativos inspectivos coordinando con las inspecciones de Argentina y Brasil. Tenemos planteado para este año también, en ese sentido, operativos inspectivos. Pero hay otro elemento más, ¿verdad? Muy importante, y es que Uruguay tiene una tasa de desempleo muy baja. Y esta tasa de desempleo muy baja hace que algunos elementos que eran utilizados muchas veces para decir lo que usted mencionaba, ¿no? Se va a quedar sin trabajo. Bueno, esto no es tan fácil hoy en el Uruguay, ¿verdad? Aún cuando se plantean este tipo de situaciones, en el sector rural concretamente existe un problema grave en materia de mano de obra calificada y por tanto este tipo de situaciones son más difíciles de realizar. ¿Cuántos trabajadores puede haber en negro en el campo? Esas son todas las preguntas que uno se hace. Bueno, ¿no? Probablemente haya, seguramente hay su declaración, ¿no? Seguramente estas cosas suceden. Aquí el elemento clave para el Contralor en estos aspectos, como los de seguridad y salud, es el tripartismo, ¿verdad? Aquí es imprescindible porque también el empresario que está evadiendo está generando un mecanismo de competencia desleal con otro empresario,
¿verdad? No solo está vulnerando el derecho del trabajador, sino que además está afectando la competencia con otros empresarios que cumplen con todas las normas. Para poner un ejemplo, en el caso del transporte de carga hemos propuesto nosotros a las partes generar un acuerdo, una comisión que trabaje sobre los temas de la informalidad. Y en este sentido hemos creado además, a nivel más allá del aspecto concreto del transporte de carga, un ámbito específico para coordinar nuestros servicios inspectivos con la Dirección de Aduana, con la Dirección General Impositiva, con el Banco de Previsión Social, porque queremos, aspiramos a trabajo de calidad para los uruguayos, y trabajo de calidad es trabajo formal. En este sentido, creo que el interés, lo bueno de esto es que los trabajadores quieren trabajo formal, los empresarios quieren trabajo formal y el gobierno quiere trabajo formal. Ministro, el informe de política monetaria del Banco Central del primer trimestre de este año, en el que se expresa allí una inquietud porque algunos sectores definieron los ajustes de salario por encima de la inflación, se decía allí, que no están atados a incrementos de productividad, como en algún momento lo planteó el gobierno que iba a hacer. Bueno, primero esto es mencionado en un informe mucho más extenso donde creemos que se analizan los elementos que de alguna manera generaron el mes pasado un flujo importante desde el punto de vista de un crecimiento del indicador de inflación, cosa que no sucedió este mes, ¿no? Donde cayó claramente, ¿no? De cualquier manera, esta mención particular tiene que ver, yo creo, con de alguna manera una interpretación de lo que han sido los lineamientos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo presentó sus lineamientos al inicio de la ronda y, para hacerlo sucintamente, dijimos queremos elevar los salarios sumergidos, porque no es posible que en un Uruguay que crece hace 7 años a tasas del 8% haya salarios de 4.000 pesos, 5.000 pesos. Por tanto, definimos un incremento del salario mínimo nacional como primer paso para los próximos 3 años, un 65% acumulado. Esto claramente impacta sobre todos los salarios bajos, porque empuja a aquellos que están contra el salario mínimo nacional. A esto agregamos que en algunos sectores, porque los indicadores de productividad que elaboramos junto al Ministerio de Economía y Finanzas indicaban crecimientos muy importantes, como el comercio, claramente. Bueno, que en esos lugares había posibilidad de ir, por los indicadores, a un crecimiento superior al que se había marcado, y separamos estos salarios aún más del mínimo nacional. Y luego, en términos generales, se tomaron indicadores de crecimiento de la actividad económica que surgen de los indicadores que el gobierno presentó. Algunos empresarios se han quejado de esos indicadores. Dicen que no es difícil que los empresarios no se quejen cuando hay aumentos salariales, eso es natural, como sería muy difícil que los trabajadores no reclamen más incrementos. Yo creo que esto es parte de la negociación. Me parece que el país está en condiciones, primero, de no tener salarios del nivel que teníamos. En el sector rural teníamos salarios de 3.700 pesos y 1.800 pesos de partida de alimentación incluida en el salario. Creemos que esto debía cambiar, lo conversamos con los empresarios y los empresarios se avinieron a esto y nadie acuerda un acuerdo salarial si esto pone en riesgo la viabilidad de la actividad económica. El tema es que eso luego no se traslade a precios, ¿no? Que es uno de los temas hay cosas que se trasladan a precios, otras no, pero creemos que cuando veamos globalmente la negociación, seguramente la política salarial habrá contribuido a mejorar la distribución del ingreso de la sociedad uruguaya, a abatir la pobreza, seguramente. Ministro, para cerrar, hablamos de los consejos de salario que están justamente en su culminación en las negociaciones. ¿Qué sectores son los que vienen más complicados para cerrar en la negociación? Yo diría que hoy prácticamente me parece que estamos muy cerca de un acuerdo en el sector transporte de carga, que esto ha afectado y esto nos ha preocupado mucho. Hemos seguido muy atentamente esto porque tiene que ver con la operativa del comercio exterior. Hoy se presentó una fórmula, los empresarios presentaron también su propuesta, los trabajadores la están evaluando en la asamblea y por tanto quizá el jueves en la reunión que está prevista tengamos una solución definitiva a este tema, que yo diría que es el más importante que queda en términos de impacto público. Luego quedan sectores del comercio y demás, pero quizá la semana que viene estemos presentando ya la finalización de lo que yo creo va a ser una ronda en donde, si uno va a analizar los porcentajes de acuerdo, la participación, los aspectos extrasalariales acordados, la licencia sindical, un elemento históricamente reclamado por los trabajadores rurales, que ha sido incorporada a través de un convenio, ¿verdad? Lo cual le da aún más importancia, no es una decisión unilateral o del gobierno con los trabajadores, es del gobierno con trabajadores y empresarios. Creo que habrá que esperar a tener una visión global para poder llegar a conclusiones de una ronda que entendemos... Usted dice que puede ser histórica, creo porcentaje que se alcance. Que hay elementos que van por lo menos a marcar un nuevo camino en las relaciones laborales
aspirando a relaciones laborales modernas, que es lo que queremos traer los uruguayos. Hoy, en nuestra opinión, la existencia de más de un 90% de acuerdos significa que los empresarios van a tener previsibilidad para llevar adelante sus emprendimientos y los trabajadores para planificar su vida y la de su familia. Ministro, gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos cerrando por aquí esta nota, nos reencontramos ya en el próximo bloque con Doble Vía.